Yo fui ese domingo a Quibón con algunos amigos más. Yo era un niñito de 12 años. Yo tenía 13 años, Moina 14. Con unos amigos y con mi hermano, casi todos los días íbamos a la playa Positos de tarde. Estábamos en mi casa y decidimos ir a tomar un helado. Y ese era un día de mucho calor. Un domingo precioso, un 14 de noviembre precioso. Nos fuimos caminando por la Rambla hasta que llegamos a Quibón, estaba lleno de gente. Decidimos ir a ver el espectáculo. Íbamos conversando. No teníamos idea de nada de lo que estaba pasando. Creo que tocaba la banda Armada también ahí en la playa. Rescató un hombre del agua con estos helicópteros. Luego también hizo una demostración de transportar un cañón. Y como si fuera un sueño, hasta ahí recuerdo que estaban los helicópteros gigantes. Mi hermano y mi amigo se quedan abajo y yo subo. Y en media hora la segunda acción fue el jeep. Y en ese momento lo único que vimos, que puedo contar, es que se nos venía todo encima. Yo salgo volando por el aire, unos 15 metros más o menos. Todo el mundo tenía sangre, yo tenía sangre que no era mía, no entendía qué pasaba. Yo deliraba y decía cómo iba a llevar mi portafolios a la escuela con una mano sola. Yo todavía sigo esperando que alguien venga y me explique por qué fue lo que pasó, porque a nosotros nos arruinó la vida. El caso fue secreto militar y estuvo guardado en cajones del Ministerio de Defensa, todos los peritajes, un fraude real de los peritajes. Hoy ya a esta altura ha pasado 30 y pico de años de esto. 30, no, 40 años de esto. No cabe ninguna duda de quién tuvo la culpa, está en los informes. La Escuela Militar forma oficiales del Ejército Nacional, con un futuro cierto al servicio de la patria. Informes e inscripciones hasta el 20 de diciembre en la Escuela Militar en Toledo o en liceos militares y unidades del Ejército del Interior.
Miren esto. Creo entender que se refiere al accidente ocurrido en el margen este de la playa Pocito, conocido como Paroquigón. Yo puedo ir a darle información de primera mano. Estuve en el lugar y trabajé en la remodelación del siniestro. En ese entonces pertenecía a la Armada. Siento curiosidad por su interés en este asunto, pero no me interesa su dinero. Si desea hablar conmigo, puede llamar al 09 43 55 84. No deseo participar de entrevistas o reuniones múltiples. Solo hablaré con usted a solas. Yo me había hecho pasar por un escritor. Esta es una de las contestaciones que tuvimos, pero eso es una cosa, no contestamos ninguna. ¿Sabes por qué? Para nosotros todos los que nos contestaban eran de la Armada. Y tuve un poco de miedo, ¿viste? En ese momento. Nosotros en principio, un abogado americano se acercó a nuestros padres, recuerdo en el año 74, que vino a Montevideo y bueno, ahí comenzamos una demanda en Estados Unidos. Un abogado norteamericano que se dedica a buscar accidentes graves en diferentes partes del mundo, pero que estén involucrados máquinas norteamericanas, ya sea barcos, aviones, lo que fuera. La mayoría de las personas, lógicamente, firmamos los papeles de inicio del juicio en Estados Unidos contra la United Technology Company, que era la compañía que diseñó los helicópteros Sikorsky. Investigando me empezó a enterar que en aquel entonces el diputado Alonso, diputado de la 99 en aquel momento, había hecho un pedido de informes y había denunciado la compra de estos helicópteros por inconveniente. Y no solo eso, había pedido a la comisión investigadora. Yo tengo inclusive acá el diario de sesiones de la Cámara, en aquel momento donde el diputado Alonso trae un informe muy detallado. Pero además el diputado Alonso pide que se forme una comisión investigadora sobre este tema. Se denuncia que la compra se estableció en Estados Unidos, en la Embajada Uruguaya, sin que participara ninguno de los organismos que tienen que tener control sobre ese tipo de cosas, sin aprobación del Parlamento, sin aprobación de las autoridades. Es decir, acá entramos dentro del margen de lo que no está previsto en los reglamentos. Es decir, no es esta la forma como se hace una compra. Y supongo que la época se sabría bien este tipo de cosas. Es decir, acá hay una irregularidad fuerte. Previamente, inclusive, creo que estos helicópteros o modelos de estos helicópteros habían sido ofrecidos a Fuerza Aérea. Fuerza Aérea había rechazado. No olvidemos que estos helicópteros eran helicópteros que venían de la época de la guerra de Vietnam. Eran helicópteros que, de las primeras épocas, helicópteros con motor de pistón, que ya se habían dejado de usar tanto, o se estaban dejando de usar ya tanto en la parte de aviación, tanto en la parte de helicópteros como de aviones. Y ya en aquel momento los que estaban ingresando al mercado, que eran los más confiables, eran los helicópteros a turbina, que son inclusive los que hoy vemos acá todavía que tiene Fuerza Aérea. Es más, la Fuerza Aérea por las mismas épocas creo que compra helicópteros justamente del modelo diferente. Que bueno, digamos que para el caso era el último modelo, y esos helicópteros eran muy nuevos, y entonces dejaba un poco a la Marina un poco como un escalón detrás. Por un lado uno dice, bueno, son herramientas importantes en el caso de emergencias, en el caso, por ejemplo, de llevar rápidamente auxilio a una región que haya quedado aislado por una inundación, o incluso tratar de rescatar personas, en fin, es una herramienta, el helicóptero en sí mismo es una herramienta muy útil. Ahora, ¿qué sentido tenía comprar allí dos helicópteros, digamos, más allá del hecho que uno diga, bueno, pero ya la Fuerza Aérea tiene helicópteros, y si se necesita para alguno de los elementos que dije al principio, ya hay quien recurra. Acá, además del tema de que, bueno, la necesidad de equipar la Marina, etcétera, hay que encontrarle también explicación al siguiente elemento. ¿Por qué helicópteros que tenían ya más de 15 años de antigüedad podía ser un refuerzo para el equipamiento de la Marina? Uno que dice, bueno, si se va a gastar ese dinero en ese equipamiento,
uno supone, bueno, con esto la Marina tiene equipamiento para 15 años. Bueno, pero esos helicópteros ya tenían 15 años. La Sikorsky no lo fabricaba más. En 1969 salieron de servicio en Estados Unidos. En 1974 lo sacó de servicio Brasil a los que tenía. Es decir, ya no se conseguían repuestos. Y eran helicópteros que, lógicamente, presentaban fallas técnicas. Una de las fallas que presentaba el helicóptero era la falla en el gancho que sujetaba a cualquier elemento de carga, ¿verdad? Porque eso después me entero con los años, en los Estados Unidos mismo, que al año siguiente de haber diseñado esos helicópteros, rediseñan el sistema de gancho para sujetar o soltar la carga en el caso, porque como eran helicópteros de guerra y a veces había necesidad de soltar la carga de apuro, ¿verdad? Y eso desde el propio comando de helicóptero, con un botón se activa una señal eléctrica sobre una solenoide que tiene el gancho y el gancho se abre. Bueno, por algo la Sikorsky cambia el diseño, y esto a mí me lo dice un técnico que había trabajado en el diseño de eso en los Estados Unidos. Lógicamente, esto yo me entero después en el año 2001. Pero además es sintomático, porque en una parte de toda la cuestión de la investigación que la Cámara hace y todo, la Cámara Representante hace y todo, surge una cláusula que estaba en el contrato de la compra de los helicópteros, en donde, que está acá inclusive, como nota, dice: los 2 helicópteros de Marra que estamos hablando, ofrecidos anteriormente, serán transferidos en las condiciones en que estén, esto entrecomillado, ¿dónde están? Y cierra comillas, en el lugar de almacenaje. El gobierno del Uruguay indemnizará y quedarán exentos de responsabilidad el gobierno de los Estados Unidos y sus agentes, funcionarios y empleados por toda reclamación surgida, directa o indirectamente por causa de lesiones o muerte de personas o pérdida de material, bla, bla. Quiere decir, bueno, creo yo que Estados Unidos sabía bien de qué se estaba hablando en ese momento, y en esas condiciones es que llegan los helicópteros acá, y muy nuevitos se probaron ahí, prácticamente no tenían casi operación en Uruguay cuando se probaron ahí en Quibón, y que los probaron a todo su régimen. Esa comisión investigadora finalmente no recibe el voto conforme y no se forma. Y esto fue un mes y medio antes del accidente. Un mes y medio antes del accidente, el diputado Alonso había pedido, cuestionaba la compra, había pedido una investigación de la compra, no se había hecho lugar, y los helicópteros finalmente tienen el accidente al mes y medio. Fue llamado al Parlamento, al que era ministro de Defensa en ese momento, y al brigadier de la Armada, lógicamente sin consecuencias ninguna en ese momento. A ver, año 71 es año electoral. Las elecciones focalizan toda la atención del país. Y todo lo que se aparece en el campo de la política aparece siempre muy direccionado, o se lo lee como muy direccionado en las elecciones. Como novedad, o sea, vamos a encontrar que a fines de la década del 60, principios de la década del 70, más concretamente en el año 71, por primera vez en la historia del Uruguay, las izquierdas políticas van a aparecer unidas en un frente político y programático común, el Frente Amplio, que además se va a presentar ante el electorado con un programa de cambio que tiene tintes, toques revolucionarios. Unas elecciones en que además de esta presencia novedosa de la izquierda unida en un frente político común, plantean la reelección del presidente Pacheco, para la cual, bueno, se necesitan una gran cantidad de votos. Y entonces cualquier cosa que pudiera surgir ahí podía aportar en una dirección o en otra. En el caso de las elecciones, es decir, haciendo un cálculo electoral específico, muy cerrado, uno puede decir, bueno, tal vez por eso fue que hubo una ausencia de investigación, pero sin embargo las irregularidades eran muchas, fueron denunciadas con anterioridad, merecían una investigación y no la tuvieron. En una campaña además plagada de incidentes,
porque unos días antes habían baleado la caravana del Frente Amplio en el este, había intentado dar una puñalada a Sereñi en Rocha. Es decir, los incidentes violentos estaban permanentemente en la noticia. Además, había atentados a los comités de base, en fin, era una campaña muy movida. Este incidente es de otra índole, es de otra gravedad, es de otra característica, pero en definitiva fue sumergido dentro del diálogo de la campaña y desapareció. Al cabo de pocos días ya no había pasado más nada con los helicópteros. Aquí, este miércoles, el pueblo oriental junto a las autoridades nacionales rendirán su homenaje a los caídos en la lucha contra la sedición. Un recuerdo, un homenaje. Durante 5 o 6 largos años mi padre buscaba por diferentes medios de contactarse con los jerarcas e ir a las entrevistas y más que entrevistas era ir a reclamar y a pedir apoyo y una indemnización digna. Mientras estuve internada al principio, no sé, unos días después fue una persona de la Armada a hablar, a ver cómo interiorizarse. Se enojó un poco porque lo hice correr delante del televisor, yo estaba viendo una novela y medio que se enojó y nunca más fue. Nunca más nos hablaron, nunca más nadie nos llamó, nunca más nos dijeron ni perdón ni nada. Pero el Estado uruguayo, en el año 74 o 75 creo que fue, con la firma de Bordaberry, emite un comunicado de que por el accidente se iba a indemnizar a los familiares de los fallecidos y a algunos de los heridos. A muchos nos causó estupor porque se indemnizó a algunos y a otros no. Sobre todo los que estábamos registrados ya como heridos, en diferentes medidas, lógicamente, de ese accidente. Así que fue un poco a la marchanta las indemnizaciones. No hubo peritaje, no hubo una evaluación de seguros de ningún damnificado. Tomaron una decisión de decir, bueno, a esta persona le vamos a dar tanto y a este ¿cuánta plata hay en la contaduría? Hay tanto, bueno, a él, ¿qué le pasó? Tal cosa, bueno, vamos a darle 5 millones. Bueno, en aquel entonces una cifra de 7,5 millones de pesos, que era el valor de un escarabajo, un modelo de trabajadores en Brasil, valía eso. Se hablaba de millones de pesos, pero lógicamente después se sacaron varias veces los ceros. Tú sos el causante de un accidente de autos porque te pasás con la luz roja, le pegás a otro, lo rompés todo y lo matás, y el que le fijás la indemnización al otro sos tú, que fuiste el que cometiste el error. Bueno, así fue como se trabajó con las víctimas. Hoy sería absolutamente incomprensible. Solamente se comprende en el contexto de lo que se estaba viviendo en aquel momento. Recuerdo a mi padre decepcionadísimo, bueno, cuando el viejo decidió hacerle un juicio al Estado en ese entonces, porque era muy difícil tomar esa decisión. Intentar demandar al Estado o a la Armada era seguro que ibas a desaparecer, y en ese entonces mi padre no era militante de ningún partido político específico, pero tenía tendencias socialistas, por lo tanto estaba condenado a que le pasara algo. Fue una advertencia de él a la familia, dijo, bueno, sí, voy a tomar esta decisión. Cuando tomó esa decisión habló con 3 abogados y nada, se tiraron para atrás, dijeron, Forteza, si nosotros hacemos esto, va a pasar algo muy malo, y en ese entonces
estaba muy incandescente la situación en este país. Y bueno, y en ese sentido el año 68 marca, y la actitud del presidente Pacheco, marca un hito en lo que es el proceso de politización de las funciones de las Fuerzas Armadas. Porque a partir del 68 a las Fuerzas Armadas se les encomienda la represión de los conflictos laborales, que hasta el momento corre por cuenta de la policía, y el mantenimiento de los servicios estatales. Ya desde unos años antes, o sea, yo creo que desde el fin de la Segunda Guerra, desde la década del 40, empiezan a sufrir un proceso de transición, adaptándse, preparándose para un nuevo tipo de lucha, en donde el enemigo está dentro, no está afuera, y que actúa solapado, digamos, con rostros múltiples. Puede ser un estudiante, un sindicalista, un militante político. Es un momento de apogeo de los grupos de ultraderecha, como el caso de la JUP u otros, y de los grupos paramilitares y parapoliciales, como pueden ser el Escuadrón de la Muerte y más adelante el Comando Casa Tupamaros. El 9 de septiembre, 3 días después de una fuga masiva de detenidos en el penal de Punta Carretas, se fugan 111 personas, de las cuales 106 son integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Bueno, después de que ocurre esa fuga masiva, 3 días después, el presidente Pacheco encomienda la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas y rápidamente crea también las fuerzas conjuntas, ¿no? O sea, por un lado se establece la Junta de Comandantes en Jefe y las fuerzas conjuntas, es decir, la colaboración en esta lucha entre Fuerzas Armadas y policía. Hay presos políticos, hay detenidos sin juicio, hay lugares como el Centro General de Instrucción de Oficiales de la Marina que tiene detenidos, igual que la Escuela de NERS tiene mujeres detenidas. Entonces, digamos, es una situación compleja en cuanto a que la política está un poco a mitad de camino entre lo que sería la normalidad de cualquier elección y la especialidad de esta elección. Había gente que había perdido la familia, otra gente que le habían mutilado seriamente familiares directos, otros que habían sido mutilados ellos mismos, y no tenían dónde ir a expresarse, quién iba a ir contra los militares en aquella época. Era imposible. Y me acuerdo que eso fue lo último que mi padre intentó, hacerle un juicio al Estado porque no habían oídos para nada. Hasta que yo cumplí la mayoría de edad. Cuando cumplí la mayoría de edad, tuve una decisión en mi casa de que yo tenía que cumplir ser útil en alguna medida y bueno, la única esperanza de poder continuar perseverando, pero desde otro ángulo, fue trabajar en la Armada con un puesto absurdo que nos dieron, o sea, como forma de pago me daban trabajo. Eso no existe en ningún lugar. A beneficio de las obras sociales de la Comisión de Damas de la Fuerza Aérea, se realizará un desfile de modas de Hélade Boutique. 5 de octubre a las 16 horas en el Parque Hotel.
pasaron muchísimos años y en el año 90 un día recibimos la noticia que se reabre la causa. Había salido incluso por la prensa, pero la causa se reabrió en realidad solo para los que éramos menores en su momento, en el momento del accidente, no para los que eran mayores de edad. El caso se había perdido, no lo sabíamos, pero el abogado logra reabrir el caso. Y nos llega en ese momento a 7 que éramos menores, reclamantes nosotros, no reclamantes otras personas por nosotros, nuestros padres, por ejemplo. Habíamos sido nosotros los reclamantes. En total 7 habíamos quedado. Que se reabre el caso por los menores, lógicamente. Las leyes norteamericanas hacen mucha defensa de los menores, ¿verdad? Y por eso el juez de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York reabre nuestro caso. Bueno, a partir de ahí empezamos a tener comunicación con el abogado americano, que a veces nos solicitaba información, todo tipo de información. Conseguir fotos, conseguir filmaciones del accidente. Lógicamente yo fui por todos los canales, hablé con directivos del canal 10, del 4, del 12. Nadie tenía nada, salvo con Abedís Baganián del canal 4, que él me consigue un pedazo de una cinta que le habían cortado y habían sacado la parte del choque. La única parte de la cinta eran unos segundos sobrevolando la playa Pocitos, los helicópteros, nada más. Por supuesto, entre toda la documentación que quería que presentáramos, buscaban pilotos, buscaban información de quiénes habían manipulado los ganchos y todo eso. Cada vez que queríamos lograr tocar una puerta, nos cerraban las puertas. Cuando logramos encontrar una persona, de golpe, que nos iba así a dar una información o algo, de golpe, después desapareció la persona, no se sabía dónde se encontraba. Todo es así. Inclusive hasta dejaron de trabajar los cambiaban de lugares o alguien les pagaba para no hablar. Contratamos un detective porque queríamos comunicarnos con los pilotos. Los pilotos siempre nos dispararon hasta que en el año 98 o 99, no recuerdo bien, me recibe el comandante de la Armada en el despacho en la aduana. Lógicamente, él me recibe porque de la embajada norteamericana le llega la orden a él que me tenía que recibir. Yo era la voz de estas personas, de estos 7 que habíamos quedado, ¿verdad? Él me recibe, no me dice la verdad, siempre con evasivas. Una de las preguntas que yo le hacía era dónde estaban los restos del helicóptero, porque lo que nosotros también queríamos, el abogado quería hacer un peritaje técnico de los restos de los helicópteros. Nunca nos permitieron, nos ocultaron información, nos amenazaban, no querían que nosotros investigáramos. En fin, presentamos todo lo que debíamos presentar ante un posible juicio y en el año 2001 fuimos a Nueva York y ahí nos presentamos en la Corte de Estados Unidos. Es decir, para el juicio no, para la instancia previa que se llama la deposición, ¿verdad? Que es si un juez amerita, si hay causa o no para el juicio final con todo el jurado como se conoce en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos nos hicieron todo tipo de exámenes médicos, estuvimos con psicólogos, psiquiatras, pasamos un mes. Pasamos por muchas ahí, porque una persona muy especial, quería que mintiéramos, entonces no nos dejaba prácticamente de momento hablar y tan es así que después lo sacaron de un abogado, ¿no? Además era un personaje con su vestimenta. Hasta nos metieron policías en el momento que estábamos nosotros declarando, porque él se sentaba tan cerca y nos decía que dijéramos, para que dijéramos cosas que él quería, que hasta nos pusieron policías y todo, nos hicieron... Fue realmente una etapa bastante difícil para nosotros. A todo eso, cuando estamos allá, la empresa quiso hacer un arreglo con el abogado. El abogado no quiso hacer el arreglo. El arreglo, lógicamente, hubiese sido muy importante para nosotros, porque eran cifras millonarias en dólares.
pero lógicamente el abogado se jugaba al juicio porque era más importante. Pero el abogado también, si perdía, no le importaba mucho porque él a su vez había asegurado el juicio con una compañía aseguradora de Inglaterra. Nosotros le escuchamos una conversación a él hablando con la compañía de seguros un día dentro de un sanatorio en los Estados Unidos. Una investigación de un accidente aéreo en general tiene un proceso en donde no se toca, en fin. Los restos de los helicópteros que cayeron, yo no me acuerdo si serían las 4 o 5 de la tarde por ahí, ese día cayeron, al otro día de mañana ya habían sido levantados e inclusive se había desparramado, si yo no me equivoco mucho, pero surge de la foto de los diarios de la época, de pedregullo ya en el lugar y bueno, no quedaba mucha cosa para hacer. Yo no sé si la Armada investigó ni a qué conclusión llegó, porque de eso no aparece nada. Lo que sí logramos que apareciera fue un documento reservado que hizo Fuerza Aérea, firmado por el brigadier Pérez Calda, que sería después, que te apretaría en el proceso después y todo lo pero que en este caso era comandante en jefe de Fuerza Aérea y que que no deja ningún lugar a dudas sobre los errores que se cometieron en todo ese proceso, tanto desde la selección del lugar donde operaban los helicópteros, pasando luego por el operativo de seguridad en torno a donde operaron esos helicópteros, y después habla de errores desde el pilotaje hasta la selección del día, porque era un día de mucho calor, para el peso que tenía que mover el helicóptero, en fin, da una serie de cuestiones técnicas que son lapidarias con respecto a la conducta que siguió la Armada en aquel momento, siguiendo adelante con hacer operar estos helicópteros, a este helicóptero en particular, al régimen de lo que podía. Violando todos los reglamentos habidos y por haber, los propios reglamentos aeronáuticos, cuando ese tipo de pruebas no se pueden hacer en centros poblados, violando normas técnicas también. Detalla cosas muy técnicas sobre el pilotaje del helicóptero y vamos a decir, la elección que hizo el piloto de cómo controlar la emergencia que tuvo y por qué hizo lo que hizo. Se dice inclusive que si bien el piloto del helicóptero era piloto del helicóptero, el copiloto que lo acompañaba no era piloto de helicóptero, sino que era piloto de avión con muy poca experiencia o ninguna experiencia en pilotaje de helicóptero. La situación en abril del 72, cuando se presenta el informe, era lo menos indicado como para empezar a revolver algo que había ocurrido 6 meses antes. El año 72, quizás como el 68, pero con un grado de violencia política mucho más alto, es un año de esos que tiene que haber quedado en la memoria de los contemporáneos como un año sangriento, ¿no? No en vano hay un artículo, que yo siempre lo recuerdo, de Chiflet en Marcha a fin de año, refiriéndose al 72 como el año de la furia, ¿no? El 14 de abril de 1972, el MLN asesina a 4 personas en una mañana, 3 de ellos acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte, uno no acusado, uno es el chofer de uno de los muertos. Y rápidamente, desde el mediodía hasta la tarde, hay una respuesta brutal, violenta, inmediata, por parte de las fuerzas conjuntas, ¿no? Lo cual
deja en evidencia que el movimiento estaba muy hackeado, muy encerrado. La jornada entonces del 14 de abril de 1972 es una jornada, yo creo que inédita en lo que es la historia del país. Y bueno, en este contexto, al día siguiente, el 15 de abril, la Asamblea General, sin el voto de los legisladores del Frente Amplio, aprueba la suspensión de garantías individuales y el estado de guerra interno. Lo importante aquí es que, así como el Poder Legislativo venía funcionando de manera muy hackeada, a partir de toda la situación del 72 y de la aprobación del estado de guerra interno, se va a anular también una de las funciones claves del Poder Judicial, que es hacer justicia. Y bueno, la justicia va a quedar en manos del Poder Ejecutivo, más concretamente de sus Fuerzas Armadas, porque todos los civiles detenidos masivamente en esta coyuntura van a pasar a estar a disposición de la justicia militar. Y la justicia militar es originariamente está compuesta por una serie de códigos y de leyes que están previstos para regir la vida castrense, la disciplina, la vida en los cuarteles. O sea, la justicia militar no tiene jueces, carece de imparcialidad, carece de independencia. El Supremo Tribunal Militar está previsto para situaciones que nada tienen que ver con el ámbito civil. Y esto va a llevar entonces a que los detenidos sean detenidos muchas veces de noche o en las calles, por personal muchas veces vestido de civil, a que no se tenga noticia de... me estoy refiriendo al 72, me estoy refiriendo al periodo antes del golpe, que no se tenga noticia de su paradero durante muchos días, muchas veces meses, que no tengan acceso a un abogado civil. La justicia ordinaria no tenía nada que hacer en ese sentido. Y uno tratando de reconstruir aquel momento puede pensar, bueno, tiene lógica, digamos, los momentos que se estaban viviendo en abril del 72 para la sociedad uruguaya eran mucho más dramáticos que el accidente del año anterior, aunque para las víctimas no sea esa la perspectiva. Y entonces uno entiende, bueno, mirando en atención a lo que es el talante general de la sociedad en abril del 72, que no haya sido un tema demasiado expuesto el tema de la investigación sobre los helicópteros es comprensible. Ahora, de cualquier manera, coincide mucho con sus antecedentes, es decir, tampoco antes ni las Fuerzas Armadas ni el gobierno había estado muy interesado en mostrar, digamos, el contexto de esa investigación y esos resultados. No lo habían querido investigar cuando los helicópteros se compraron, no lo quiso investigar en el momento en que se produjo, y esta investigación meses después ya en realidad difícilmente pudiera aclarar algo de lo que se había planteado. Si ustedes ven lo que el Supremo Tribunal Militar falló sobre este tema, es prácticamente que esto fue una fatalidad, que aquí no sucedió nada y que se cayeron los helicópteros, se murieron 8 personas, quedaron mutiladas 40 y pico más, pero eso fue una fatalidad. Quiere decir que en aquel momento, fruto de todas aquellas circunstancias que se estaban viviendo muy especiales en el país, esto fue tapado inmediatamente. Pensando que después de que se dio a luz todo ese informe que había quedado reservado durante tanto tiempo, en el cual indicaba graves errores de la Armada, iniciamos una petición ante el Ministerio de Defensa y en el Palacio Legislativo, pero no tuvimos andamiento porque ya había prescrito y eso fue lo que nos contestaron. El operativo copamiento de la ciudad de Pando, llevado a cabo por los terroristas, fue desbaratado por la acción coordinada de las fuerzas de la ley. Sucedió un 8 de octubre de 1969. Quien elige no recordar su pasado está condenado a repetirlo. Con unos amigos y con mi hermano, casi todos los días íbamos a la playa Pocitos de tarde. Estábamos en mi casa y decidimos ir a tomar un helado.
Y ese era un día de mucho calor. Un domingo precioso, el 14 de noviembre precioso. Nos fuimos caminando por la Rambla hasta que llegamos a Quibón, estaba lleno de gente. Y como si fuera un sueño, hasta ahí recuerdo que estaban los helicópteros gigantes. Íbamos conversando, no teníamos idea de nada de lo que estaba pasando. Mi hermano y mi amigo se quedan abajo y yo subo. Y en media hora la segunda acción fue el jeep. Se eleva el helicóptero, los marinos que estaban trabajando lingan el jeep, y ahí es donde el piloto eleva el jeep 1,5 metros y como que se da cuenta que no tiene fuerza el helicóptero. Nosotros nos tenemos que dar vuelta, estamos abajo en la barranquita que hay ahí en Quibón. Nos tenemos que dar vuelta a lo que estamos ahí abajo porque hay un montón de arena casi pedregullo, muy finita, pero piedrita, que cuando el helicóptero levanta, salen despedidas como balazos. Se vuelve a elevar el helicóptero con el jeep. El jeep hacía un movimiento pendular y el helicóptero también. Y de repente, ante el asombro de todos los que estábamos ahí, pega la vuelta el helicóptero hacia nosotros y hacia donde estaba el otro helicóptero parado con las aspas prendidas. Y en ese momento, lo único que vimos, que puedo contar, es que se nos venía todo encima. El jeep choca contra el terraplén, se desprende el jeep, cae arriba de una muchacha y la mata. De repente siento que el viento o el remolino que produjeron las aspas me eleva. Yo salgo volando por el aire, unos 15 metros más o menos, volando así literalmente, y caigo entre las ruedas del helicóptero que estaba parado. A mí me tiró algo como 2 metros. Cuando me paré la vi a Moina toda herida, tenía toda la pierna cortada, con pedazos de carne que se le iban cayendo. Todo el mundo tenía sangre, yo tenía sangre que no era mía, no entendía qué pasaba. Como adolescente que era, me quedo como congelado mirando lo que pasó. Mi otro compañero, el otro compañero que iba conmigo, se tira al agua. Las aspas no se veían, se sentía el silbido, y ahí es donde yo veo que los 3 marinos, veo las cabezas por un lado y de repente caen los cuerpos. Al niño, cuando lo corta al medio prácticamente. Después veo otro muchacho que le corta la cabeza a esta altura. Y observo a lo que era la compañera de él, ¿verdad? Que la cara de espanto, no le salía el grito. Me reanimaron ahí y yo no recuerdo que intentaban reanimar en la ambulancia. La única ambulancia que había fue los datos que yo tuve, que viajé yo. Bajan los pilotos hasta que se prende fuego el helicóptero. Ahí me ataca como un pánico, miedo a la explosión del helicóptero. Salgo corriendo para el lado de Posito, vamos a decir. Pero mi desesperación era porque sabía que donde había caído el jeep estaba mi hermano y mi amigo.
Yo deliraba y decía cómo iba a llevar mi portafolios a la escuela con una mano sola, o sea, por lo tanto que en mi introspección o retrospección yo intuía de que ya me había amputado un brazo, algo me había pasado grave, ¿no? Como a los 100 metros me encuentro con ellos. Ellos me ven de abajo, suben y bueno, nos abrazamos. A todo eso era un caos. El miedo que tenía, seguí corriendo y me acuerdo perfectamente que no terminé de correr hasta que llegué al otro lado de la playa. Y en el medio me paraba con un grupo de gente que miraban y decía, ojo que va a explotar, ojo que va a explotar. Estábamos a altura ya como 1 kilómetro del lugar. A Moina se la llevaron, un señor que pasó particular, recuerdo que se la llevó, yo me quedé ahí, me empecé como a marear y reaccioné de repente como pude y hasta que llegué caminando acá a mi casa. Lo único que puedo recordar es sangre, escenas espantosas y bueno, fue todo en un segundo. Uruguay 1973-1981. Un documento oficial que todos tenemos derecho a conocer. 8 años de la historia más reciente, con los logros de todo el país. En un solo tomo, con datos útiles y oficiales, completísimas gráficas y variedad de fotos, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas ofrece al lector su mensaje de paz y futuro. En ese momento sí me cambió la vida. Y yo creo que hasta el día de hoy, por determinadas consecuencias que a mí me quedaron de ese día. Después que me dieron de alta, bueno, no había opciones, tuve que aprender a escribir con la otra mano, porque gracias a la exigencia de mi padre, debo agradecerle que él me trató como si fuera normal, como si todo hubiera sido normal, pero el tema del tapete siempre era qué va a pasar con Alberto y claro, y yo era un niño que quizás precisaba contemplación o una especie de mimos, ¿no? Y no había lugar a eso. Mi padre fue duro e intentó de que yo fuera fuerte y pudiera por lo menos asumirlo con responsabilidad. Bueno, ahí anduve por la vida con una campera por los hombros, con un trauma que hoy por hoy lo superé en cierta medida, pero tuve 11 largos años con una campera por los hombros, disimulando que me faltaba un brazo, pero era muy absurdo porque en verano yo andaba con una campera por los hombros y no quería que me vieran, obviamente, así, ¿no? Durante meses yo no podía dormir de noche, tenía pesadillas. En aquella época también no era común los psicólogos ni nada de eso, ¿verdad? Yo siento ruido de un helicóptero y me causa, cierto, en ese momento lo mismo que subir a los aviones. Yo cuando tuve que viajar a Estados Unidos por el tema del juicio a la compañía fabricante de los helicópteros, cuando llegué con una crisis de pánico y en un estado de shock llegué al aeropuerto de Carrasco. Después de que pasó el accidente, nuestras vidas cambiaron. Y estoy segura que no, de repente, en varias maneras no fueron como yo hubiera querido antes de ese accidente. Yo tenía 13 años y cuando ocurrió el accidente me creó una inseguridad
y la verdad que la pasamos muy mal. Entonces lo menos que espero es una disculpa. Y una compensación económica también. Porque mis padres gastaron mucha plata en hacerme terapia durante años, en remedios, y bueno, yo también espero una compensación económica y creo que a Moina también le corresponde. Lo que pasa es que siempre dentro de las desgracias siempre hay un milagro, como yo digo, y hay algo bueno. A mí también fue que era un domingo y en los sanatorios nunca hay médicos, ¿no es cierto? Pero me llevaron y había justo el mejor cirujano plástico de Montevideo. Estaba operando particular una persona ese momento, ese día, en el sanatorio. Y cuando me pasaron para cortarme la pierna, fue cuando el cirujano dijo, ay no, a ver, déjeme ver. Y él fue quien me recuperó la pierna. Yo tengo la pierna hoy. Si no hubiera estado, quizás hoy no la tendría la pierna. Oh, hay un montón de versiones. Desde que estuvieron tirados en una base de Laguna del Sauce, hasta que estaban en La Paloma, y yo tengo una versión que me parece, nada más que se desprendieron de ellos y lo tiraron al agua. Me parece que puede ser la más, no sé, la más verosímil. Son esas cosas que nadie quiere que sigan.